Amigos, el debate en torno a la carne artificial, el enfoque que se plantea tras la caída estrepitosa de las acciones de la empresa Beyond Meat. Vamos a recibir a Javier Pena, analista económico. ¿Esto revaloriza el papel de la carne vacuna? Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás tú, Leonardo? Desde hace 4 semanas se venía hablando mucho en los mercados de que el tema de la carne molecular y la carne vegetal tenían una fecha de caducidad debido a los cambios que se habían observado en los últimos 3 años. Hay que recordar que todo esto surgió ante la pandemia y después de la pandemia hubo una revalorización de muchos productos naturales. La carne es un producto natural, seamos claros, junto con las frutas y las hortalizas. Y esto había generado un cambio, especialmente en la juventud asiática, más que nada, que estaban volviendo el consumo de carne vacuna debido a la cantidad de proteínas y nutrientes que aportan, que si eran vegetarianos lo tenían que consumir de productos químicos para poder suplir esa déficit que tenían en el organismo. No solamente en Asia y en Estados Unidos, sino también en Uruguay. Han pasado varios casos de vegetarianos que han vuelto al consumo de carne justamente por eso. Entonces, todos los estudios pre-pandemia que daban de que la carne iba a tener todo este tipo de carnes iban a tener un éxito impresionante, el acuerdo con McDonald's que se había hecho, el acuerdo con Burger King que se había hecho en su momento, que se estaban hablando de cientos y cientos de millones de dólares de ingresos potenciales. Se empezó a ver que en el 2024 esos ingresos potenciales no eran tantos, sino que el consumo de hamburguesas de carne vacuna continuaba y se mantenía, no estaba creciendo de este tipo de carnes, sino que estaba cayendo, y comenzó el 2025 con una franca caída, y de los 200 y pico de dólares que estaba cotizando en la bolsa de Nueva York, Beyond Meat, que era uno de los buques insignias de estas empresas, terminó la semana pasada en 60 centavos de dólar la acción. O sea, salió de cotización porque por debajo de un puesto no cotiza. Esto fue un golpe impresionante, pero no solamente ocurrió eso, porque la prensa brasileña está reflejando que también la empresa de San Pablo, que estaba con también un fuerte crecimiento en esto, desapareció, ¿no? También en las últimas semanas ya no cotiza más tampoco, lo cual está indicando que no solamente una golondrina esto que hace verano, sino que financieramente el mercado financiero está respondiendo penando a las empresas y haciéndoles caer ese valor porque no le vislumbran potencial de crecimiento hacia el futuro. Javier, esto abre un terreno que revaloriza el producto natural de la carne y sobre todo el despegue que se está dando en los consumidores asiáticos. Exacto, esto repercute inmediatamente, esto es reflejo del mercado, vamos a ser claros, porque las bolsas de valores se mueven por especulación financiera y por reflejo del mercado. La especulación financiera llega hasta cierto nivel y uno especula financieramente hasta que el mercado te dice yo no consumo esto, por lo tanto si no hay ingresos, no hay pago en la deuda, por lo tanto financieramente no sirve a los inversores y se retiran. Esto es el reflejo de que no solamente las estadísticas, porque tú puedes escuchar que Uruguay, Argentina o Brasil participó en la última feria de carne en China, y es espectacular. En Aruba, la última. Vamos a decir, acá en Uruguay somos los mejores en la carne, los brasileños dicen lo mismo, pero el tema es ver del otro lado qué es lo que está pasando. Y bueno, lo que está pasando del otro lado es que los agentes económicos no están confiando en este producto y le retiran el apoyo financiero, que es clave para vislumbrar el potencial que hay de las carnes de las carnes rojas, ¿no? Fundamentalmente. Sí, y sobre todo la expansión que hay de la demanda de esa zona del mundo, que hemos visto en China, pero también recientemente en Aruba. Exacto. Se ha revalorizado fuertemente la carne vacuna, a pesar de todos los ataques que se ha dicho, a pesar de una niña que decía que en Uruguay y Brasil y Paraguay le habían sacado la niñez, ¿te acordás? Esta activista que después terminó ahora detenida queriendo entrar a Gaza, etcétera, etcétera. A pesar de todo eso que ocurrió y que tanto Uruguay demostró, Brasil demostró también que tenemos balance negativo en la emisión de anhídrido carbónico por parte del ganado, Paraguay también lo acaba de demostrar, o sea, hay balance negativo, la producción de carne vacuna no contamina el planeta en una instancia, contamina otras cosas mucho más no contamina, y hay muchas actividades que contaminan más. A pesar de todo eso, y que todo estaba en contra, un poquito coraje, ante la pandemia,
uno de los motivos que se decía de este tipo de carnes era que justamente no iban a contaminar el planeta. Una realidad es justamente al revés, ¿no? El mercado financiero, ¿no? Financiero está respondiendo a las expectativas de bajas ventas, penando, como se dice vulgarmente, penando el tipo de las acciones para que lleguen a valores por debajo de $1. Una aclaración. La compañía Beyond sacó el otro día un comunicado diciendo de que en las criptomonedas había pasado lo mismo, y es verdad, las criptomonedas pasaron de $20.000 a menos de 10 centavos de dólar y después fueron subiendo. Ahora, las empresas como Sol y Luna de criptomonedas que cayeron por debajo de 10 centavos de dólar nunca se recuperaron y llegaron a las 20 dólares. Vamos a ser claros también, ¿no? Si bien hubo un rebote que se vio en las bolsas con las criptomonedas, nunca se logró llegar a algunos tipos de criptomonedas que se derrumbaron, no llegaron nunca a los valores antes y tampoco ni a 30% habían valorizado en su máximo. O sea que puede haber sí una mejora para los próximos meses, pero no quiere decir que uno puede decir que esto va a tener un rebote con los efectos como se vio en las criptomonedas. Javier Pena, especialista del área económica y financiera. Muchas gracias por estos minutos. Seguimos en contacto a ver qué pasa entonces con la carne artificial. Muchos en Uruguay se habían jugado a esto. Sí, había inversiones, había inversores, inclusive había 3 BOAR que estaban recibiendo suscripciones para este tipo de carne, ¿no? Había incluso alguna consultora agropecuaria, era representante de uno de los BOAR, porque pensaban de que esto iba a tener un desarrollo realmente vertiginoso. El dueño de Microsoft, hay que recordar que el dueño de Microsoft se jugó a este tema también y había apoyado fuertemente. Hasta ahora es un silencio sepulcral que no habla del tema de las pérdidas y por qué fue un fracaso esta inversión que realizó. A ver, tengamos claro, Uruguay, que es un país natural y todo lo demás, en la producción de vinos, hoy está produciendo vinos sin alcohol por el tema de la legislación uruguya que no se puede tomar alcohol. Bueno, pero una cosa es producir vino sin alcohol y otra hacer carne artificial. Bueno, pero sí, totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. No, pero a veces uno se pone a pensar de que si existe un mercado, etcétera, uno puede perderlo. El concepto era que para mucha gente se consideraba de que la carne natural, o como decía un consultor paraguayo, la carne forrada de cuero no iban a tener más futuro. Y la realidad ha demostrado que nunca, al revés, ¿no? Tiene larga vida, va a tener larga vida la carne natural. Gracias por el contacto, que pases muy bien. Gracias a ti.